tal? Bienvenidos a Dirección Correcta, el podcast donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que tenemos y realizamos en el día a día. Este es el episodio número 7 y te invito a que con café en mano o tu bebida favorita te quedes porque hoy vamos a hablar de una actividad que hacemos continuamente, una actividad que muchos aman, que otros tantos no la aman tanto, pero que tiene que ver directamente con nuestra imagen. Sí, porque decimos mucho con la forma en la que actuamos, pero también con la forma en la cual conducimos. Así que te invito a que te quedes, porque hoy vamos a hablar de imagen, protocolo y cortesía en el auto. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a Dirección Correcta. Mi nombre ya lo conocen, soy Javiera Gutiérrez y estoy muy contenta nuevamente de estar en un episodio más con ustedes de Dirección Correcta. Hoy vamos a hablar de una actividad que está relacionada con la imagen, con conocer a las personas desde una perspectiva diferente. Muchas veces cuando hablamos de protocolo y de imagen solamente pensamos en cómo nos vestimos, en cómo nos ven los demás, en qué proyectamos, pero gran parte de esto tiene que ver con nuestro comportamiento en el lugar en el que nos encontramos. Así es, y el automóvil es clave para este asunto de lo que proyectamos hacia los demás. De hecho, el automóvil es un espacio que, además de que nos sirve para trasladarnos, es un espacio en el que convivimos con muchas otras personas y que es una extensión directa de nuestra imagen. Entonces, lo que pretendemos con este episodio es que cada uno de ustedes se autoanalice y veas qué tan cuidada está tu imagen y si realmente tu vehículo representa una extensión de tu imagen. ¿Por qué? Porque hay varias cuestiones de las que vamos a hablar hoy que tal vez sonarían como muy generales, o como que todo el mundo lo sabe, o como forma parte del sentido común, pero lo cierto es que cuando vamos en el automóvil nos damos cuenta de que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque muchas personas podemos encontrarnos en un mal momento, podemos encontrarnos en nuestros 5 minutos de furia y es en el momento en el cual estamos conduciendo y entonces empezamos a proyectar cosas que no deseamos y el automóvil nos sirve para esto, para proyectar, pero también para analizar a los demás y darnos cuenta de cómo son. ¿Por qué? Porque el automóvil puede ser como nuestra habitación, como nuestra cocina, es un espacio más que se extiende de nuestra casa. Y entonces, ¿cómo están estos espacios? Estos espacios en los que convivimos continuamente. Así que te invito a que durante estos próximos minutos, en base a todas las recomendaciones, a los puntos que vamos a hablar, vayas autoanalizándote para que veas qué cosas puedes mejorar, en qué aspectos estás súper bien y qué puntos puedes poner en práctica para generar una mejor imagen en el automóvil. Y bueno, vamos empezando con una gran pregunta. ¿Qué dice nuestro vehículo de nosotros? Tal vez el vehículo que tú estás utilizando, tu automóvil, tú lo elegiste, tú lo compraste, o tal vez es una herencia, o tal vez fue el vehículo que en este momento, en base a mis posibilidades económicas, pude adquirir. No lo sabemos. Obviamente, cuando uno elige un automóvil que vas y lo compras, etcétera, pues cumple cabalmente con la gran parte de tus gustos y eso nos da muchísima información. El color, si es deportivo o no, la forma del vehículo que tienes, para qué lo utilizas, en qué sector te estás moviendo. Toda esta información la podemos leer, obviamente, cuando tú eliges directamente el vehículo, pero no podemos basarnos solamente en eso, porque muchas de las personas, incluso de nuestros seguidores, pueden tener un vehículo que a lo mejor llegó a ellos porque es el que les dio sus papás le dieron, etcétera. Entonces, a lo mejor no cumple el 100% de las características que tú desearías que tuviera ese vehículo. Sin embargo, lo que pasa dentro de él, la imagen que damos sí depende directamente de nosotros. Es decir, no es lo mismo un vehículo que es utilizado por muchas personas en un hogar, si lo utiliza la mamá, el papá, los hijos, etcétera, a cuando es un vehículo netamente personal. Sin embargo, en ambos tenemos que cuidar directamente cómo lo utilizamos y qué dice ese vehículo de nosotros. Si al día de hoy alguien llegara y abriera tu automóvil, ¿qué vería ahí? ¿Está limpio? Esto es muy importante. ¿Se ve limpio por fuera? ¿Está limpio por fuera?
¿Se ve limpio por dentro? ¿Está limpio por dentro? O simplemente a lo mejor está muy, muy bonito por fuera, pero cuando lo abres te das cuenta de que el desorden de esa persona ha migrado de su hogar directamente al automóvil. ¿Cómo está nuestro vehículo? ¿Tiene manchas? ¿Puedes encontrarte a lo mejor alimentos ahí que has olvidado directamente desde hace días? Puede ser una alacena más de tu casa porque tienes miles de termos y toppers ahí. ¿Qué es lo que tienes en tu vehículo? ¿Cómo huele? Es fundamental esto, porque hay veces que llegas a un vehículo y cuando lo abres, wow, sabes perfectamente que ese vehículo pertenece a tal persona porque está impregnado de su perfume. O simplemente, ¿cuántos de nosotros no nos ha gustado subirnos a un vehículo y decir, wow, huele a nuevo, nos encanta ese olor? Y es no solo que huele a nuevo, sino que huele a limpieza. Nos gustan esos olores. Pero también, ¿cuántas veces te has subido a un vehículo que dices, Dios, por favor, que alguien ponga un aromatizante o un desodorante en este vehículo porque huele a todo menos a lo que debería de oler? Entonces, ¿se fijan cómo toda la información que podemos dar con un microespacio en el que pueden convivir muchas personas? Hay que fijarnos en todos esos pequeños detalles. Imagínense que el primer acercamiento que tienes con alguien es cuando lo vas a llevar a un traslado. ¿Cuántas las personas que nos escuchan no trabajan de Ubers, de taxistas? O cuántos a lo mejor en su empresa tienen que trasladar al jefe y qué pena que de repente abras y te encuentres un vehículo que realmente está en unas pésimas condiciones. Ahora, vámonos un poco más a la profundidad. ¿Qué pasa si cuando vamos trasladándonos a ese carro le suena todo? Parece una matraca. ¿Qué nos está diciendo de la persona, del dueño de ese carro? Que está posponiendo, que está dejando de lado, que no es una persona que se preocupa por el mantenimiento. Por eso hay mucha información detrás de un automóvil. Nos dice cómo se comporta esa persona, si es importante para él tener este tiempo de mantenimiento de un espacio vital, de un lugar y sobre todo si se preocupa por su imagen. Recuerden que todo tiene que tener una coherencia. Yo puedo vestirme elegantísima y tener un vehículo que en realidad diga más de mí que la ropa que estoy usando. Entonces todo tiene que tener una coherencia. O al revés, puedo a lo mejor no preocuparme tanto por mi vestimenta, que pocos casos son los que suenan así, y que mi carro esté perfecto e impecable. Casi eso nunca sucede, porque es una extensión. Pero entonces, analiza cómo está tu carro. Y sobre todo, hablemos de un espacio fundamental que hay en tu cajuela. Porque muchas personas la cajuela lo utilizan como una extensión de sus closets, de sus alacenas, de la oficina. Y de repente, esa cajuela sirve para todo, menos para lo que realmente fue creada, que es para que puedas poner objetos y trasladarlos de un lado a otro, y no como un espacio de almacenamiento general. Ahora pensemos en nuestro comportamiento. Así es, esto tiene que ver con la cortesía. Pero para poder tener una excelente cortesía, para conocer todas estas normas, tenemos que saber que manejar es una responsabilidad. ¿Qué tan conscientes estamos de esta responsabilidad que hemos adquirido? Y aquí empezamos desde lo fundamental, que es, ¿tienes tus papeles en orden? ¿Tienes tu licencia? ¿Tienes tu refrendo en el caso de México? ¿Has pagado tus tenencias? Todas esas cuestiones son fundamentales, pero sobre todo tener tu permiso vigente, porque muchas veces creo que lo que menos podemos revisar. Alguna vez tómate un momento y revisa tu cartera en este momento y ve cuándo vence tu licencia. ¿Qué tipo de licencia tenemos? ¿Es una licencia correcta para el tipo de vehículo que tenemos? Y si todos estos papeles los tenemos en orden. ¿Dónde guardamos todos estos papeles? Generalmente en la guantera. Pero la guantera, al igual que la cajuela, de repente suele ser un lugar en el que es el archivero y entonces ponemos todos los papeles, las notas, los tickets. Y cuando estamos buscando realmente en un momento de crisis, ya sea porque un tránsito te pidió tus papeles o porque hubo un choque, etcétera, entonces nos damos cuenta de que es el lugar que debe de ser lo más ordenado que tenemos en nuestro vehículo, con a la vista el número de tu seguro, con tus papeles, tu tarjeta de circulación, etcétera. Está
revuelto entre miles de tickets, notas, etc. Entonces, date un tiempo, un espacio de tu día para acomodar todo de la mejor manera. Créeme, esto es algo que vas a agradecer cuando te encuentres en un momento de crisis y que quieras estar buscando y que tengas señalado perfecto con amarillo cuál es tu número de seguro, cuáles son los teléfonos de emergencia que tienes que tener, dónde están tus tarjetas de circulación, etc. Entonces, coloquémoslo ahí y tratemos que en la guantera solo esté lo más importante, los documentos más importantes que realmente tienen que estar ahí. Y continuando con la cortesía es saber cómo nos comportamos cuando conducimos. Conocemos las reglas de tránsito del lugar en el que estamos, cómo nos comportamos con los demás. Damos el paso, cedemos el paso en este sentido. O somos esa persona que en cuanto se sube al carro siente ese gran poder y no le da paso a nadie y entonces se la pasa con el claxon, tocando el claxon directamente. Obviamente esto también es cultural. Si nos ven en algunos otros países del mundo, por ejemplo, recuerdo perfecto que en India cada uno de los vehículos incluso dice, por favor, toca el claxon. Y entonces todo el tiempo la gente está tocando el claxon porque tiene que ver con un sistema de vida y de transporte en el que se encuentran. Pero aquí en México, como en otras partes del mundo, donde ya de por sí tenemos demasiado caos, donde estamos en un lugar donde nos estamos estresando demasiado, donde el tráfico es demasiado, créeme que estar tocando el claxon por estarlo tocando, lo único que hace es generar ruido auditivo y poner en mayor alerta y estrés no solo a ti, sino a las personas que te rodean. De igual forma, ir en el carro criticando la forma en la que manejan unos y otros, poniéndote a ti como que eres el único que conoce las reglas o queriéndote pasar de vivo o de listo al decir, mira, yo no sé para qué hacen fila o para qué ponen intermitentes o direccionales, si puedes hacer esto, si puedes hacer el otro. Realmente, créanme que las personas no van a decir, mira, qué inteligente, sino que van a saber que tienes poco conocimiento sobre las normas de tránsito, sobre tu comportamiento al manejar. Entonces, vamos jugando estos detalles que tal vez son como muy comunes, que uno pensaría, pues sí, sé que tengo que respetar, sabemos que tenemos que respetar los reglamentos de tránsito, pero ¿qué tanto lo hacemos y cómo lo hacemos? Siguiente, hay que cuidar el tema de las distracciones que tenemos en el vehículo. Miren, hoy una de las grandes distracciones es el celular. Todos amamos estar en el celular, pero queremos poner música, pero queremos encontrar las direcciones. Es sorprendente cómo ahora, si no tenemos estas aplicaciones que nos ayudan a encontrar las direcciones, no lo hacemos porque no estamos ubicados. Estamos cada día dejando más y más actividades a que lo resuelva la tecnología y no con nuestro radar personal como lo hacíamos antes. Pero el celular se convierte en una distracción. Grandes choques, grandes accidentes que han sucedido es por el uso del celular y además un uso innecesario, porque hoy en día estar mandando un mensaje, cuando ya incluso existen muchos vehículos que tienes la posibilidad de que con comando de voz lo hagas, estar revisando mensajes, estar chateando, estar revisando las redes sociales o incluso, peor aún, que me ha tocado estar viendo, tomándote fotos mientras estás manejando o videitos, habla del poco conocimiento que tienes de la responsabilidad que adquieres al manejar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Todo esto habla de quiénes somos, habla de si conocemos o no nuestro nivel de responsabilidad como conductores, pero también de nuestro nivel de responsabilidad como una persona que acompaña a un conductor, porque también quienes acompañamos a otra persona que maneja tenemos una responsabilidad. ¿Qué tanto distraemos a la persona que va manejando? ¿Qué tanto ayudamos ahí al conductor, ya sea a cambiar la música en el estéreo, a mantener la temperatura, etc.? Y la temperatura también tiene que ver con cuestiones de imagen. ¿Utilizamos o no utilizamos el aire? ¿Nos gusta ir más con las ventanas abajo? Normas de seguridad, de protocolos que podemos seguir directamente cada uno de nosotros y que son muy importantes el conocerlas. Si te gusta lo que estás viendo y escuchando hasta el momento, entonces te invito a que formes parte de la comunidad de Dirección Correcta. Esto es muy fácil, simplemente tienes que darle like a este video, tienes que compartirlo y sobre todo tienes que suscribirte para que así cada que subamos un nuevo episodio, entonces
directamente se te comunique que ya tienes más y más material de dirección correcta para que puedas ampliar tus conocimientos sobre imagen, relaciones públicas y protocolo. Así que no lo olvides, regálanos un like, suscríbete y comparte. Ahora vamos a hablar de algunos temas de protocolos de seguridad. Y sí, porque conducir un vehículo también implica poner muy atentos todos nuestros sentidos. No solo porque estamos manejando, sino porque van sucediendo cosas a nuestro alrededor que no controlamos y que al estar enfocados en manejar tal vez podemos descuidar algunos aspectos que nos hacen más vulnerables y que cada día tenemos que tener en conciencia más y más para cuidarnos y para prevenir cualquier tipo de accidente, no solo al conducir, sino en general. Por ejemplo, tú que eres mujer, ¿dónde colocas tu bolso cuando manejas, cuando subes a tu vehículo? Es muy común que muchas de las mujeres pueden subir al vehículo y colocar luego el bolso en el asiento de la persona que está hacia un lado. Sin embargo, si vas sola, es un punto en el que alguien puede llegar y puede tomar tu bolso. Por lo tanto, siempre se recomienda que el bolso lo coloques en la parte inferior o incluso hay algunos vehículos que te permiten colocarlo a un lado tuyo, sin que esté del otro lado. Hay que colocarlos seguros, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y establecer también esta parte de fijarte en lo que pasa a tu alrededor. Uno, por el tema de cortesía, ¿no? A veces llegamos a un estacionamiento y, ese es mi lugar y nunca nos damos cuenta que tal vez hay una persona que ya lo está esperando y ahí se generan conflictos. Entonces, fíjate qué está sucediendo a tu alrededor, quiénes están pasando. Hoy en día, con el tema, por ejemplo, de los diferentes conductores, de los diferentes vehículos, hay que saber qué tan diestros somos para manejar, para poder hacer cambios de un carril a otro. Poco a poco cada uno va conociendo su vehículo porque el vehículo se convierte en una extensión de ti. Conoces las medidas, conoces qué tanto velocidad tiene, la capacidad de arranque, de frenado, etc. Entonces hay que estar como muy atento a todas esas cuestiones que van pasando y sobre todo aprender las reglas o las normas protocolarias de seguridad en cuanto a los vehículos de emergencia como bomberos, como algunas patrullas y sobre todo para las ambulancias, o sea, conocer directamente cómo dejar libre el paso para que estos vehículos de emergencia puedan llegar a realizar su labor de la mejor manera. Y bueno, tal vez para este punto de nuestro podcast, muchos de ustedes digan, bueno, Javiera, pues eso ya lo sabía, ¿qué tanto me puede servir? Pero bueno, vamos a hablar también de unas situaciones que se nos pueden ir presentando en los cuales podemos poner en práctica el protocolo, ¿sí? Porque como siempre les digo, el protocolo está presente todo el tiempo en las actividades que estamos realizando y cuando vamos en un vehículo más. Así que tal vez digo que me estás escuchando, te toca ir a recoger a alguna persona al aeropuerto, tal vez tu jefe te dice, oye, ¿me puedes llevar a tal punto? Entonces hay que saber cuáles son esas cuestiones técnicas importantes que te van a hacer ver como una persona bastante elegante y con conocimiento de causa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a lo mejor si quieres cerrar alguna negociación o si estás invitando a otra persona a saber dónde o cómo nos colocamos, porque siempre hay una posición y esta posición que está marcada en cada uno de los lugares en los que nos podemos sentar nos va a hablar de nuestro cargo, nos va a hablar de nuestra autoridad, de la importancia que tenemos y por eso se marcan las precedencias. Entonces, en un vehículo, el lugar o el asiento de mayor rango es en la parte de atrás del lado derecho. Esto lo podemos ver tal vez muchas veces cuando tenemos un chofer, que es el conductor, y entonces la persona de mayor rango se coloca en la parte de atrás del lado derecho. Siguiendo a esta personalidad que está del lado derecho en la parte de atrás, el siguiente lugar es el segundo de mayor cargo. En medio sería el tercero y como copiloto el cuarto lugar. Tal cual lo vamos a ver directamente en la imagen que vamos a estar colocando cuando estoy hablando de esto en este video, para que para ustedes sea bastante claro. Pero ¿qué pasa si vivimos en un mundo en el que a lo mejor el chofer es algo que solamente vemos en películas y yo digo, no, pues yo no tengo chofer, pero sí me estoy moviendo a lo mejor
con un amigo o mi jefe, etcétera. Bueno, si tú estás como el conductor designado y no va nadie más en el vehículo, en este caso a lo mejor invitas a un amigo, entonces el asiento del coconductor, es decir, a tu derecha, pasa a ser el asiento más importante. Bueno, en el caso de invitar a un matrimonio, ¿cómo se realiza esto? Hay varias formas correctas todas de cómo podemos realizarlo. Primero puede ser el matrimonio anfitrión, es decir, quienes invitan van en la parte delantera del carro. El matrimonio, que son los invitados, van en la parte de atrás del vehículo. Otra forma en la que se puede realizar es que las dos mujeres de ambos matrimonios estén en la parte de atrás y los dos caballeros en la parte delantera, para generar ciertos puntos de convivencia directamente. Pero también puede ser intercalado, es decir, en la parte de adelante puede ir el conductor o el anfitrión, hombre, con la mujer, y en la parte de atrás el invitado caballero con la mujer. Estas son formas en las que se pueden realizar de la mejor manera. Ahora, ¿qué pasa si estoy saliendo con mi pareja e invita a su mamá? Que a veces aquí tiene mucho que ver la cuestión de la edad y la cortesía, ¿no? Hay muchas mujeres que no les gusta, por ejemplo, dejar este asiento del coconductor a su suegra, por diferentes motivos, pero aquí yo quiero que actúen siempre pensando en el sentido común. Si estamos trasladando a personas mayores o con alguna dificultad, incluso de movilidad, siempre piensen en otorgar el lugar de mayor facilidad y de mayor acceso, porque eso va a hablar bastante bien de ti, ¿ok? De que siempre por cortesía estás otorgando este lugar para que sea fácil moverse esta persona que tiene alguna dificultad, ya sea para salir, para entrar, para acomodarse, ya sea por cuestiones de peso, por cuestiones de edad, etc. Y por último, siempre recordar que los asientos en un automóvil están marcados. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad. Por lo tanto, hay que respetar esto. Y si tú en tu vehículo vas a trasladar a menores de edad, a niños, a bebés, siempre es importante que estos se coloquen en la parte de atrás con todas las normativas de seguridad presentes. Y hoy en día tal vez sonará un poco repetitivo, pero yo creo que nunca se debe dejar de repetir la importancia de utilizar cada uno su cinturón de seguridad como una norma protocolaria, una norma de protocolo de seguridad que puede salvar vidas. Y ahora vamos a hablar de los no. Sí, porque muchas veces estar de invitados en un vehículo nos hace realizar acciones que pensamos que son las correctas, pero no. Hay que cumplir ciertas normas para también nosotros como invitados dentro de un vehículo prestar la mejor imagen. El primero de ellos es, pues hoy en día está prohibido fumar, yo creo que casi en todos lados, pero si tú eres una persona que fuma, con mayor razón está completamente prohibido fumar en el vehículo de alguien más. ¿Okay? No pongas a ese conductor que ha tenido la cortesía de invitarte para trasladarte en una posición en la que te tengan que decir, ¿sabes qué? Por favor, no fumes en mi vehículo. Y si se te presenta esta situación y tú eres el conductor, estás en toda la libertad de decirle a la persona que no debe de fumar dentro de tu auto. ¿Okay? Esto tiene que ver con un respeto hacia el conductor, el dueño del vehículo, pero también sobre todo hacia el espacio y las personas que están dentro de él. Otra cuestión, el subirte a un vehículo que no es el tuyo y empezar a tocar cuestiones en el tablero, pero bajar la música, pero subirle, pero bajar el aire, pero subirlo, pero estar haciendo movedera, apretando botoncitos, cuestiones que no están ahí, eso está completamente prohibido. Si te molesta el aire, si quieres subir la música, bajar el volumen de la música, entonces pídele al conductor, al dueño del vehículo, que lo haga. Otra cuestión, la comida. Miren, hoy en día con tanto tiempo de traslados, con tanto tráfico que existe, la comida creo que está presente en los vehículos casi todo el tiempo. Pero si tú eres un invitado a un vehículo, no debes de comer ningún tipo de alimento, ¿ok? Incluso si tú traes agua, deberías de traerla
en un termo que esté completamente sellado y evitar estar tomando agua o cualquier cuestión que pueda derramarse, sobre todo alimentos que huelan, que tiren cositas, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto de la comida, que no hay que dejar ningún tipo de alimento en un vehículo. Y por otro lado, si también tienes la posibilidad de poder sacudir un poco tu calzado antes de subir a un vehículo, sobre todo para cuidar el no llenar de tierra un lugar, el no dejar basura, etcétera, créeme que va a ser algo que va a beneficiar muchísimo a tu imagen y cualquier persona va a estar contenta de que tú seas un invitado en su vehículo. En el caso de los conductores, de los dueños de los vehículos, hay recomendaciones súper esenciales. Una de ellas es recordar que, por ejemplo, ahora el estar trasladándonos con líquidos, con agua, café, etcétera, tés, bueno, pues plantea el sí tener un termo que vaya acorde con tu vehículo, que puedas ingresarlo en los espacios directamente para colocarlo en tu vehículo, sobre todo si concuerda en colores, etcétera, porque eso pues va a permitir que la imagen sea homogénea, que vaya directamente con lo que es el vehículo en general. Recuerden que cada detalle que colocamos en nuestro auto habla de nosotros, y ahora podemos ver que incluso desde los llaveros, qué tipo de llavero traemos, nos habla del carro, de la personalidad, de la actividad, y todo tiene que tener una coherencia, ¿no? De repente yo puedo tomar las llaves de alguien y ver las llaves ya rosas de entrada. En cuanto a las alarmas, yo digo, wow, si la llave está rosa, no me quiero imaginar cómo está el carro. Y me he encontrado, o sea, desde cubre volantes rosas, brillitos, espejos, etcétera. O a veces la llave o el llavero no concuerdan para nada con la imagen del carro o de la persona que lo trae, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ir a concordancia, y en esos pequeños detalles son los grandes detalles también con los que hacemos la diferencia de cómo nos ven los demás. Entonces, evita tantas cosas en tu vehículo. Mientras más limpio, mientras más claro, mientras mejor huela, mientras más limpio esté, siempre va a ser un espacio cómodo que te va a permitir poner tu atención en lo que realmente tienes que poner tu atención, que es conducir con seguridad y trasladarte de un espacio a otro de la mejor manera. Entonces, fuera los 20,000 termos, fuera los 20,000 monitos, cositas colgando. ¿Por qué? Porque todo eso son distracciones visuales que tenemos que evitar. Entonces, ten lo básico, sí, a lo mejor un lugar donde pongas algún pañuelo para que puedas limpiarte, antibacterial, cositas como que muy pequeñitas que no nos roben espacio en un punto en específico, y todo aquello que genera ruido visual y que no es necesario traerlo directamente en el asiento delantero o en el trasero, hay que ponerlo directamente en la cajuela. Y para la cajuela también existen estas como cajas organizadoras que te invito a que directamente puedas buscar una acorde a tu vehículo, en la que puedas traer obviamente tus elementos de seguridad, de los cuales aquí tienes que tenerlos todos de la mejor manera, llámese la llanta, el gato, las luces, etcétera, con las que te van a ayudar, por ejemplo, para algo tan básico como es el cambio de una llanta por una ponchadura, etcétera. Todo eso de la mejor manera, organizado en un buen punto. Pero si también traes las bolsas del súper, porque ahora todo el mundo trae bolsas del súper en el carro, etcétera, que también las tengas dobladas, bien puestas en un cierto punto, y no traigas toda una guardería llena de juguetes, llena de cosas en diferentes puntos. La limpieza es vital, así como nos cambiamos diario de ropa, como nos bañamos, como nos perfumamos, etcétera. De la misma forma, ese espacio, que es una extensión de nosotros, como lo es el vehículo, tiene que estar limpio, y tenemos que dedicar un momento de nuestra cotidianidad para que se encuentre limpio. Entonces, si ya es el último trayecto que realizo, voy llegando a mi casa, puedo tener pequeñas normas, pequeños puntos básicos, como retirar todo aquello que no vaya ahí. Un vasito, un papelito, todo lo que pueda quitar, etcétera, para que se mantenga limpio. Porque
no es lo mismo tener una actividad que dure 1 o 2 minutos de limpieza continuamente a dejar todo para que en un día se junten unas cosas, en otro día otras, y que decir, sí, el fin de semana limpio mi vehículo. ¿Y qué pasa si tienes un invitado el viernes? ¿Se va a encontrar en tu carro la basura de lunes, martes, miércoles, jueves? Todo esto que estén lo tienes que tener en mente. Mejor pequeños momentos de mantenimiento, pero que nos den una imagen continua, estable y saludable. Ahora, como en todo, clima manda. Y clima manda también en la parte de la organización y sobre todo en un vehículo, porque no es lo mismo tener un automóvil en Mérida donde hace demasiado calor o donde llueve, etcétera, que tener un vehículo en un lugar donde hay nieve o en un lugar donde tal vez es muy seco, etcétera. Entonces, obviamente el clima nos hace llevar ciertos aditamentos a nuestro vehículo, así como también nuestra profesión. Y es que muchas personas me han dicho, es que Javiera, para mí es súper complicado porque como yo salgo en la mañana de mi casa, no regreso hasta en la noche y entonces ahí tengo que llevar a lo mejor un cambio para mi segundo trabajo o tengo que llevar siempre un abrigo o un saco, etcétera. Entonces, ¿dónde coloco todo este material? No es llegar y colocar en la parte de atrás del carro porque de repente ya se convierte en un guardarropa. Pero si tienes que llevar abrigo, pero paraguas, pero chamarra, etcétera, entonces siempre puedes colocar, puedes tener un gancho o un gancho, no me refiero a un gancho de ropa, puedes tener un gancho específico que se pueden establecer en los vehículos para que puedas colocar ahí directamente tu abrigo. Busca un paraguas lindo, clásico, o sea, evítate un paraguas que sea como demasiado llamativo, algo clásico, algo bonito y algo pequeño para que lo puedas guardar incluso en tu guantera, para que lo puedas poner en algún punto en específico. Nunca coloques abajo de tu asiento nada, porque obviamente esto puede generar accidentes, pero sí colocarlo en algún punto sin que sea algo tan llamativo, sino que pase desapercibido si lo necesitas tener ahí. Ahora, un paraguas a lo mejor nada más es un artículo que tienes que llevarlo durante una cierta temporalidad, no tienes que llevarlo todo el año en tu carro. ¿Ok? Entonces también hay que pensar qué es lo que sí tengo que llevar durante todo el tiempo en el carro y qué es algo que corresponde solamente a una época específica del año. Tengo que traer cosméticos. Bueno, en teoría y en ciencia cierta, si no tienes un chofer que tú puedas ir directamente tú maquillándote, no tendrías por qué traer tanto cosmético en tu vehículo, porque en el vehículo vas a manejar, no vas a maquillarte. Entonces, todo ese tipo de artículos que considero extras o que no deberían de utilizarse en un vehículo, puedes tenerlos en un bolso y utilizarlos cuando llegues a un lugar en específico. Y bueno, pues manejar no solo es un placer, es un privilegio, sino es un acto de seguridad. Es un acto de muchísima responsabilidad y creo que estar conscientes de ello es fundamental. Así que este episodio básicamente tenía el objetivo de hacerte reflexionar, hacerlos reflexionar a cada uno de ustedes, yo reflexionar con ustedes sobre la importancia de tener un auto en las mejores condiciones, de cumplir con todas las normas, pero sobre todo de entender cómo la imagen se plasma en nuestro vehículo. La imagen se plasma en la forma en la cual nos comportamos en nuestro vehículo y la forma en la cual cuidamos el auto en el cual nos trasladamos. Para cerrar este episodio, solo quiero invitarlos a que reflexionemos sobre algo súper importante que hoy en día lo vemos con muchísima cotidianidad. Hay que evitar a toda costa el estar utilizando los celulares mientras manejamos. Grandes accidentes ocurren hoy en día porque pensamos que un segundo de distracción no va a intervenir en nuestra vida o en la vida de alguien más. Pero ese segundo de distracción tiene que ver con la seguridad y la vida de nosotros y de los demás. Así que evita a toda costa una distracción que puede costarle la vida a alguien. Y ese alguien puede ser tú o puede ser alguien más. Esto fue Dirección Correcta, el podcast donde hablamos sobre temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en la cotidianidad. Mi nombre es Javiera Gutiérrez y te espero en el próximo episodio para ir en la dirección correcta.